Amén. Amén. Ahora, hermanos, que Dios los bendiga. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Buenas tardes. Y estamos contentos nuevamente y con salud. Espero que todos estén con salud también. Y si no están con salud en este momento, después que terminemos de estudiar un poquito la palabra, de entender, quizás ya esté sano, donde quiera que estén y se encuentren, tal vez acostaditos, sentaditos, en el living, no lo sé, en qué parte se han acomodado para escuchar y orar un ratito y aprender un poco más de la palabra. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, que hay tanta confusión en la iglesia, en los cristianos, tanta pelea entre nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta hacerlo, pero veo sí, y usted también lo ven, las discusiones que hay. Es triste verlo, hermano, pero son los tiempos finales. Hay apostasía dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias. Y si había los tiempos del Señor, entre los fariseos, los saduceos, los escribas, había. Y también en el tiempo de Pablo, que decían unos, yo soy de Pablo, otros de Apolos, como hablando de más de 2000 años atrás, y habían discusiones entre los cristianos. No es la excepción hoy en día en cuanto son los tiempos finales en el siglo XXI, el tiempo del fin que se acerca. Nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Esperamos que pronto se acerque ese día, el cual nadie lo sabe. No podemos presumir, porque la Biblia no lo dice, de decir tal día, tal fecha y tal mes. Eso es mentir, así de fácil y de sencillo, es mentir porque no está escrito. Sí podemos acercarnos a entender, y si oramos, ayunamos, entendiendo las Escrituras, sabemos que el tiempo se acerca por todo lo que está ocurriendo, las señales de la naturaleza, las guerras, los rumores de guerra y todo lo que dice la Biblia respecto a la venida, al rapto primeramente y después la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Nosotros los cristianos, los que creemos, esperamos el rapto de la iglesia. Esperar que muchos de nosotros no conozcamos esa muerte física, sino tal vez ir como Pablo al cielo, porque él fue arrebatado al cielo, y también como Enoc, como Elías, ir como ellos. Así que esperemos en el Señor que así sea. Mientras tanto, hermanos, vamos a orar primeramente para estudiar un poco la Escritura, la palabra, que es bonito entender. Es importante en estos tiempos donde hay muchas doctrinas equivocadas, sacadas fuera de contexto, para formar un pretexto, como dicen por ahí, y formar religiosos, y de vender esa postura como muchos lo hacen. Mas no es mi intención esa, sino solamente ir a la Escritura y que el Espíritu Santo de Dios nos muestre la profundidad de su palabra. Eso es lo importante. Amén. Así que le invito a orar y le saludo en el nombre del Señor. Oremos primeramente antes de ir a la Escritura y tratar de que Dios nos haga alcanzar el tiempo, y si no alcanzara, bueno, lo que tengo escrito, esperemos que Dios nos dé el tiempo. Amén. Cierre sus ojos, hermano, donde esté, en reverencia al Señor, para
presentarnos delante de Él. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, te damos gracias por este momento que nos permites nuevamente escudriñar las Escrituras, leer tu palabra, aprender de ti, a conocerte más lo que tú quieres de nosotros, a enseñarnos a vivir y a convivir en este mundo mientras estamos de paso. Se hace corto el tiempo, Señor. Avanzan rápido los días, pasan luego los meses y los años, Señor. No nos damos cuenta qué tan rápido va pasando. Así van creciendo los hijos, los nietos, y nosotros, los más adultos, los papás, los abuelos, como nosotros, como muchos hermanos, nos vamos envejeciendo. Y vamos notando que cada día más se hace más corto, cada año. Lo importante, Padre mío, es estar permanentemente, Señor, bajo tu dirección, dirigido por tu Espíritu Santo, estar cerca de ti, Señor, buscando de tu presencia, Señor, estar siempre en comunicación contigo a través de Jesús, guiado por tu Espíritu Santo. Te pido, te ruego, Señor, que nos ayudes en esta tarde, que nos guíes, que nos edifique con tu palabra, que nos enseñes, nos capacites y que podamos entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pido, Padre, y te ruego, Señor, que me ilumines, que me dé la paz y la tranquilidad, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para poder expresar lo que está en mi corazón en palabras sencillas, Señor, para que los hermanos y los que deseen ver y escuchar, Señor, lo que vamos a aprender de parte tuya a través de las Escrituras, sea edificación para nuestras vidas. Todo es edificación. Todo es bueno tu palabra. Todo lo que se lee, Señor, y tú nos enseñas hasta lo más mínimo de nuestras vidas, el comportarnos, el caminar, el hablar, el caminar, el vestirnos, Señor, el dirigirnos a estas personas, el amar, Señor, a los hijos, enseñar a los nietos, Señor, y también hablar con nuestras esposas. Tú nos enseñas todo. Padre amado, te damos gracias, te pedimos tu bendición. Guíanos, Padre mío, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, espero en este tiempo lo podamos alcanzar a entender lo que Dios quiere hoy día que aprendamos. Es un poquito extenso, tengo un poquito de temor en el sentido de que tratar de, en este horario, se me extiende un poquito. Me disculpan, hermano, por ocuparles tiempo, pero es necesario. Y también les pido disculpas, y mi esposo tiene razón, porque a veces cuando siento que el tiempo se me acorta y me queda un poco más de algunos textos, la palabra que está en mi corazón para enseñarles o decirles o explicarles, me apuro y leo un poco rápido y me enredo. No quiero hacer eso, y si de verdad quedar un poquito, espero hacerlo en el próximo estudio de semana por medio, porque yo trabajo en lo secular y semana por medio tengo turnos de tarde, y esta semana, cuando trabajo en el turno de día, puedo hacer el estudio bíblico como ahora. Sería de esta la próxima semana, y Dios me permita alcanzar a poder estudiar a plenitud lo que vamos a leer. Así que le pido que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 5 al 6, Romanos capítulo 14, versículo 5 y 6. Dice así su palabra:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y escucha esto, de esto vamos a hablar. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Esto habla de la comida natural, del alimento natural. Pues ese, ponga atención a ese, el que come, dice, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. En realidad, hermano, esto tiene que ver un poco, es un barniz, lo que voy a hablarles un poquito, como muchos de ustedes, los cristianos, los evangélicos, y también aún la gente del gentil, por ejemplo, la gente que escucha por ahí, saben que hay una religión que guardan el día sábado. Le llaman, creo que los del séptimo día. Y en el libro de Romanos, el que acabamos de leer, en estos versículos, Romanos 14, versículos 5 y 6, dice, nos aclara y explica, por eso leí en forma tranquila, lenta, para que entendieran y usted lo repasa, nos aclara y explica los cambios, por decirlo de alguna manera, más sencillo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que introduce estos versículos bíblicos y por ende no debemos, en este caso, que todo está muy claro al leerlo, es bíblico, está en la Biblia, la acabamos de leer, y que se ve muy claro, el buscar otros textos o versículos en la Escritura para refutar lo que está diciendo aquí el Señor, que dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Que no importa cuál día sea, hay libertad para refutar, dice, otro significado o revelación, como lo hacen otras religiones. Esto es un cambio ahí en las Escrituras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Señor, por el apóstol, interpretado por, o escrito, bien dicho, perdón, por el apóstol Pablo, el libro de Romanos, que no hay problema con los días, ni tampoco de la comida. En general, y también siempre nos preguntamos, y más de algunos han preguntado a ustedes, voy a decir algo, y se preocupan mucho de si el comer cerdo es un pecado, o es como esta religión que acabo de ver, se privan de comer mariscos, algunos pescados y también cerdo. Y no es, bíblicamente, no está definido, digamos, en el Nuevo Testamento, está definido, bien dicho, sí podemos comer. En general, los cristianos evangélicos pueden comer carne de cerdo, y lo vamos a ver en la Escritura. La prohibición de comer cerdo, como en esta religión del sábado, y también de privarse de alimento, de comer cerdo en la Biblia se encuentra en la ley de Moisés, la cual no se aplica a los cristianos hoy en día en el Nuevo Testamento. Los cristianos evangélicos no están obligados a seguir la ley de Moisés, incluyendo las leyes sobre alimentos. Era una ley específica para el pueblo judío, la prohibición de comer cerdo.
La libertad cristiana permite a nosotros, a los cristianos evangélicos, comer lo que quieran. Lo vamos a demostrar por la palabra, como acabamos de leer, pero vamos a ver otros textos bíblicos. La libertad, repito, cristiana permite a los cristianos comer lo que quieran, siempre y cuando no se tropiece en la conciencia de otro. Eso es importante. Siempre y cuando no haya que tropezar a otro hermano, a otro cristiano. Los que guardan actualmente este día, los días sábado, o el Sabbat, como quiera llamarle, son los judíos mesiánicos y los adventistas. Los judíos mesiánicos lo guardan el Shabbat, pero también los adventistas, y los adventistas dicen, como nosotros los evangélicos, ellos dicen estas cosas. Como los evangélicos, ustedes y nosotros, yo y todos los cristianos evangélicos, porque no guardamos el día sábado, de partida nos envían al infierno inmediatamente. Entonces, pero nosotros, en el amor del Señor, con templanza, esodería y dominio propio, el cual usted tiene, debemos decirle que nosotros los evangélicos guardamos los 7 días de la semana para el Señor. Y la pregunta, ¿qué será mejor? ¿Guardar solamente un sábado o los 7 días de la semana como lo hacemos nosotros todos los días, los 7 días que usted ora? Creo que lo hace. Si no lo hace, empieza a hacerlo. Orar cada mañana, en la tarde, no sé. Busque al Señor, ore. Tenga comunión con Dios todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y después lunes, martes, los 7 días de la semana. Si quiere hacerlo día, noche, tarde, mañana. Eso es importante. No solo un solo día como las religiones. Los 7 días de la semana. ¿Qué es mejor? ¿Un sábado? Y el resto olvidarnos de Jesús, del Señor, de nuestro Dios, olvidarnos, y el sábado ponernos el terno y tomar la Biblia, mientras más grande, más espiritual, bien peinadito, y después el domingo se acaba para ellos la comunión con Dios. El Señor Jesucristo guardaba los 7 días de la semana. Jesús no hacía nada por su propia cuenta. Dios, su Padre, lo guiaba. No hacía nada por su cuenta. Él guarda los 7 días. Él trabajaba todos los días. Jesús guardaba los 7 días, trabajaba todos los días. Y no hacía nada por su propia cuenta. En Juan 5, de 7 al 9, voy a tratar de leerlo en el libro de Juan, capítulo 7, versículo de 7 al 9, dice así: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día, día sábado para los judíos y para los religiosos de hoy en día. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Versículo 10, quiero que ahí. Entonces los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estaban enojados
porque el Señor Jesús lo había sanado un día de reposo. ¿Qué le parece? Enojado porque tenía que ir al doctor, como uno va y le dan fecha para el doctor, dice tal día tiene que ir, pero el Señor sana cuando Él quiere. Si Dios quiere sanarte ahora, te puede sanar. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Él no da hora, Él sana cuando Él quiere, porque Él es Dios. Jesús es Dios los 7 días de la semana, 24/7. Él no da hora para el miércoles para después darte exámenes. Él lo quiso y lo sanó porque Él es Dios. Hay muchos milagros o muchos, también en Mateo, no lo voy a leer, en Mateo 12, del 1 al 13, y otros, Jesús sana a un hombre con la mano seca en una sinagoga en el día de reposo. Y otros milagros, y muchos milagros que hizo el Señor este día, el día sábado, Señor Jesucristo. Quise anotar ese, podría anotar mucho más porque si no se extendería mucho lo que yo quiero enseñar. Y Jesús demuestra que el día de reposo, el sábado, está hecho para el hombre y no al revés. Y que la sanación y el bienestar de las personas son más importantes que la observancia literal de la ley del día sábado. Eso estaba enseñando, eso es el meollo. En palabras sencillas y simples, Jesús demuestra al sanar los días de reposo el día sábado que todos los días y que el sábado está hecho para el hombre, para beneficio de la humanidad, de los hombres, de las personas, de los seres humanos, creados por Dios, y no al revés. Y que la sanación y el bienestar, todo lo bueno, también se puede hacer un día sábado. Son más importantes que la observancia literal. Jesús se define como el Señor del día de reposo, por decirlo una vez. Jesús es el día de reposo. Él es el reposo para nosotros. Significa que Jesús tiene autoridad sobre la ley que estaba ya escrita en el Antiguo Testamento. Jesús tiene autoridad sobre toda la ley. Él es todo, Jesús, sobre la ley, y la puede usar Jesús para servicio de la humanidad. Porque Jesús es Dios. Y Él puede, y lo hacía para servicio de la humanidad. La palabra dice que en la Escritura se debe comer sin levadura, sin mezcla. Es la palabra sin mezcla, sin raras, sin cosas raras. En el Salmo 95:7, a ver si, Salmo 95:7, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Quiero ponga atención a esto, hermano, este versículo, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Somos ovejas de su mano. Él nos llama ovejas, dice el pueblo. Somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eso dice el Señor. En el libro de Éxodo 34-31 dice, y vosotros, ovejas mías, mire cómo nos trata el Señor, cómo nos dice, con su amor, dice, en Éxodo 34-31, y vosotros, dice, ovejas mías, ovejas de mi pasto.
hombres sois, y yo vuestro Dios. Perdón, dice Jehová el Señor. Voy a leer nuevamente para que entendamos. Dice, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. O sea, el Señor nos ve como uno, en el buen sentido, hermano, como unos animalitos. Por eso dice, ovejas soy, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hombres sois. Una comparación. Es sombra de lo antiguo. Es una sombra. O sea, ovejas, animales, símbolos de hombre. Eso es lo que dice así. Ovejas, que son animalitos, símbolo de hombres. Eso es lo que quiere decir Dios. Ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. O sea, ovejas, animales, es igual símbolo hombre. Simboliza como un hombre, lo estáis diciendo la palabra. Entonces, cuando vamos a entrar en esto, cuando el Señor dice que Él limpia a los animales, dice, se podrá decir animales limpios, hombres limpios. ¿Por qué decimos esto? Para entender, veamos el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer versículos 10 al 16. Hechos 10, capítulo 10 al 16. Espero que me vayan entendiendo. De a poquito van a ir entendiendo qué es lo que nos quiere decir el Señor. Versículo 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer comida, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado en las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Vaya, entendiendo esto, hermano. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Quién dijo eso? Dios. En el versículo 15 dice, Dios le dice a Pedro, después de la orden que dice, Pedro, mata y come, después de mostrarle que cuadrúpedos, terrestres y reptiles, o sea, animales, todo tipo de animales cuadrúpedos. Eso quiere decir, de todos los cuadrúpedos terrestres, todos animales de 4 patas, y reptiles y aves del cielo. Imagínense, reptiles y aves del cielo. Todo esto incluyó el Señor, Dios, el Creador. Él da la orden. ¿Se entiende, hermano? Así dice la Biblia, no dice otra cosa. Y le vino una voz, y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque los judíos no comían un montón de animales, por decirlo de una manera, no comían. Se privaban de comidas en el Antiguo Testamento los judíos. Entonces, versículo 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17, te quiero leer, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, en ese momento llegaron a la puerta. Antes Dios le mostró eso, por alguna razón, antes que llegara Cornelio, Dios le mostró esa visión. ¿Cuál era? Había una intención de Dios, por decirlo así.
hay algo que Dios quería mostrarle a Pedro para enviarlos a los gentiles, porque los romanos eran gentiles y comían de todo. Los judíos no comían de todo, en palabras sencillas y simples. Entonces Dios hizo eso para poder llevar a Pedro a predicar a los gentiles. Entonces, es esta visión, tanto espiritual, literal, como carnal, limpia humano, limpia cerdo, limpia al hombre, limpia al animal. Entonces, el versículo 10, el 28 de Hechos 10, versículo 28, dice el versículo 28, de Hechos 10, versículo 28, dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 28, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por eso leí, hombre limpio, animal limpio. Hombre inmundo, animal inmundo. Entonces, hombre limpio, animal limpio. Eso es lo que estaba mostrando en forma literal, espiritual y literal, de comida y de limpieza espiritual. Eso estaba dándole a entender a Pedro. La Escritura nos da la interpretación en Hechos 10:15 que leímos. Hechos 10:15 que dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. ¿Qué limpió Dios? Todos estos animales, todos estos cuadrúpedos. En palabras simples y sencillas, Dios limpió esto que le mostró. Cuadrúpedos, ¿qué se incluye ahí? Cerdo, vaca, camello, leones, mono. Usted sabe, hermano, que muchas personas cuando uno ve, y para uno es un poco extraño, por decirlo de verdad, comen mono, comen serpiente. En Filipinas comen esas cosas, y otros países, comidas exóticas, y las comen. No porque nosotros vivimos en ciertos países que no comen esa cierta comida, pero sí la comen en muchos países y nos escandalizamos porque ignoramos que lo pueden comer. Sin lugar a dudas. Entonces nos llama la atención, dice, no, nosotros no comemos, pero la Biblia le dice a Pedro, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces le estaba diciendo, Pedrito, puedes comer todo lo que quieras porque hay una razón. Quiero leer en el mismo Hechos, aquí en la Biblia, libro de los Hechos, aquí está, en la Biblia Nueva Versión Internacional. Quiero leer el 10:15. Dice, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames inmundo. Eso estaba diciendo el Señor. El sacrificio de Jesucristo, su expiación, que es expiación, es el acto de reparar, compensar por una falta o daño a través de un sacrificio que hizo Jesús, o Jesús a través de su expiación en la cruz. Un acto, eso murió por nosotros, por toda la humanidad, para reparar el daño, el pecado que había que cargábamos nosotros al nacer, de Adán y Eva.
Entonces, a través del sacrificio y la expiación de Jesús, Él paga el precio para limpiar también a los judíos y a los gentiles. Él hizo ese sacrificio para limpiar a los gentiles. Los judíos no querían acercarse ni tener comunión con los gentiles, con los romanos, como en este caso. Dios hizo eso para poder enviar a Pedro a predicarle a Cornelio, un romano gentil, que comía estas cosas. Y Pedro no, judío no. Dios limpió eso, no llames inmundo, tienes que ir, porque ya está limpiado por mí. Todo lo que comen ellos, tú también lo puedes comer, en palabras sencillas, simples. Lo que comen Cornelio, lo que comen Cornelio y su familia, tú lo puedes comer también, porque yo lo limpié. Y también limpié al hombre, al gentil, también limpié al hombre, limpié a los animales y limpié para que tú comas, y limpié al hombre, a los romanos, para que también tengan acceso a la salvación que yo le ofrezco. Los gentiles, los romanos, pensó que la salvación solamente era para ellos. El Mesías que esperaban era para ellos, que Cristo solamente murió por los judíos. Por decirlo sin forma sencilla. No, Jesús decía, Él murió por toda la humanidad y también por los gentiles. Por lo tanto, si ustedes a los gentiles tienen por inmundo, yo los limpio. Si tú, Pedro, tienes a los gentiles o a los romanos, a Cornelio, a su familia, por inmundo, yo lo limpio. Por tanto, ya no es inmundo. El hombre no es inmundo, ni el animal que yo limpie tampoco es inmundo. Entonces, los judíos de ese entonces creían que los gentiles eran inmundos. Por esa razón, Jesús hizo eso. En Gálatas, el libro de Gálatas, versículo 2, Gálatas 2, versículo 2, del 11, Gálatas 2, versículo 11 al 13. Vamos a leer Gálatas 2, del 11 al 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso estaba diciendo, a ver si lo encuentro aquí también, quiero leerlos, en Gálatas. Gálatas, ¿sí? Lo voy a leer en otra versión, hermano. Gálatas 2, del 11 al 13. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché, está diciendo Pablo está explicando eso, se opone a Pedro, dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía, mira lo que dice aquí, escucha hermano, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, o sea, cuando llegaron los judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Qué estaba haciendo Pedrito? Estaba compartiendo ya con los gentiles. Y Pablo, por decirlo de alguna manera, así
palabra sencilla, un poco coloquial, lo pilló. Lo sorprendió el apóstol Pablo, pilló a Pedrito que estaba compartiendo un asadito. Estaba compartiendo, conviviendo con los gentiles. Y dice la Biblia, comiendo, dice. Y dice, Pedro solía comer con los gentiles, solía comer. Compartía la comida con ellos, siendo judío. Y entonces Pablo lo vio. Entonces cuando Pedro iban los de la circuncisión, los judíos, él lo hacía escondido. Por eso dice que era un hipócrita, porque estaba comiendo, compartiendo, jugando al naipe, jugando al dado, jugando al dominó, no sé qué estaría haciendo Pedrito, pero estaba comiendo con ellos. Y cuando venían los de la circuncisión, los judíos, sus compañeros de su raza, por decirlo de una manera, Pedrito se escondía y se hacía el lecito como que no estaban con ellos. Eso hacía Pedrito. Estaba compartiendo comida, un asadito. Entonces, en Juan 6, 33, 34, en Juan 33, Juan capítulo 6, capítulo 6, Juan capítulo 6, versículos 33 y 34. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pan, palabra y pan natural. Espiritual y natural. Leo nuevamente. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida en alimento físico y da vida en lo espiritual. Porque da vida, dice. Da vida el pan. Es comida. Pues dice el versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de vida habla de lo espiritual y habla de lo natural, porque da vida al mundo. Tanto su palabra, que da vida, te da vida a ti, al alma, a tu espíritu, pero también el pan te alimenta o no te alimenta. Es alimento espiritual, es alimento natural. Porque sencillamente, por hermano amado o amigo, no podemos vivir sin comer. Es lo natural. Tienes que alimentarte. Por eso dice que ahí está. Tienes que comer. Pero Cristo es alimento natural y también espiritual. Necesitamos la comida espiritual para el alma y el pan para comer. La comida en general. En Deuteronomio 24:6 dice, aquí explica, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere explicar aquí el Señor? Dice, no tomarás en prenda la muela del molino. La muela era esa piedra grande que daba vuelta y molía el molino, la harina, para el pan de las personas. Y no se debía tomar en prenda, jamás debía ir a uno, si tenían los judíos una escasez económica, por decirlo de alguna manera, ofrecer en prenda, te doy esto en prenda, mientras tanto, para solucionar un problema. No podía, no se debe, no era permitido por Dios. Por eso, no tomarás en prenda la muela. Oye, yo te entrego mi molino porque tengo necesidad. Dice, no puedo tomarla, porque Dios dice en su palabra que no debo tomar en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, ni la de arriba para moler, ni la de abajo para molerlo más todavía, para que quede como harina.
porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Está diciendo que es la vida del hombre. La comida, hablando del molino, de la harina, va a ser el pan. Por eso está diciendo que no debería tomar harina, pan, alimento natural y espiritual. En lo natural o espiritual no hay vida sin comida, hermano. Así de simple. En lo natural o espiritual no hay vida sin comida. O sea, uno se muere espiritualmente y se muere también naturalmente si no come. Si no come, se muere porque no tiene alimento físico. Y espiritualmente la persona, si no tiene a Cristo, no se alimenta de la palabra, como lo estamos haciendo nosotros, para alimentar el alma, el espíritu, para sentirnos bien, porque necesitamos que Cristo nos hable, nos fortalezca, necesitamos de Dios. Cada día, hablar con Él, que Él nos visite, o hable, aunque algunos dicen que Dios no habla, que ya dejó de hablar, nosotros sabemos que no es así, ya hemos predicado y hablado sobre eso. Cristo sigue hablando, Jesús sigue hablando, Dios sigue hablando a su pueblo, a sus hijos, a los que ama, los prepara para lo que viene. Nos está anunciando lo que viene, nos está preparando para lo que viene. Dios te puede decir, tienes que ayunar. Dios te puede decir, prepárate, empieza a orar, busca más de mí, cuídate. Dios siempre nos está hablando, nos está dando la solución. Vete por este camino, haz esto, haz lo otro. No continúes en esto, yo te ayudaré, pero tienes que hacerme caso de lo que yo te estoy diciendo. Deja tu pecado, deja de hacer lo malo que estás haciendo. Ponte en el camino, en la brecha. Siempre Dios te... ¿Cómo pueden decir algunas personas que Dios dejó de hablarnos? Que Dios dejó de hablarnos a través de sueños, a través de su palabra audible. Puede hablarte Dios a través de su Espíritu Santo. Él puede hablarte en palabra audible. Él es un Dios vivo. Jesús vive y tiene relación contigo. Él puede hablarte, prepararte para lo que viene. ¿Qué tipo de Dios tienes aquellos pseudo hermanos que dicen que Dios no habla? Que Dios es un mudo. Que Dios tiene un Dios mudo, un Dios ciego. En el contexto de Gálatas 2:11 en adelante, Pedro estaba explicando, como mencionamos, comiendo con los gentiles hasta que salió pillado por Pablo, por decirlo de alguna manera. Fue sorprendido por Pablo, que estaba con los gentiles compartiendo. Y Pablo lo sorprendió. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9, dice, aunque, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que de Dios por la fe.
Pablito estaba hablando de su currículum, está diciendo que él era hebreo de hebreos, un hombre preparado, un hombre culto, un hombre de estatus social en el Sanedrín, en el pueblo de Israel, delante de los judíos. Era un hombre preparado, una persona muy culta, hebreo de hebreo, decía, fariseo de fariseo, un hombre muy preparado. Ese era el apóstol Pablo, un hombre con estatus social, pero perdió todo, dejó todo por amor a Cristo. Dice, Pablo tenía estatus social, pero perdió todo para ganar por Cristo, por amor a Cristo Jesús. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, cuando cayó a tierra el apóstol Pablo, Cristo, cuando perseguía, dice, a los cristianos para matarlo, y en Damasco conoció al Señor, el Señor lo llamó. ¿Para qué llamó al apóstol Pablo? Y todo lo que era él. Pablo conoció a Cristo y la iglesia, y vive y predica a los gentiles por amor a Cristo. Y empezó a predicar a los gentiles, nosotros, a los romanos, a los efesios, a los griegos, a todos, incluso a los fariseos, a los saduceos, a todos empezó a predicarles, a los gentiles, siendo judío, hebreo de hebreo, dice él, fariseo de los fariseos, o sea, requete judío, por decirlo así. Requete judío, o sea, si era judío, era requete judío. O sea, apegado a la ley más que Pedro, por decirlo de alguna manera, porque Pedrito ya era como medio hipócrita, porque fue pillado ahí. Pero Pablo era celoso de la ley, y por la ley, por ser celoso, perseguía a los cristianos. Pedro no, ahí, un día sí, un día no. Pablo era radical, muy radical. Entonces, tenía estatus, y dejó él. Quiero volver a leer en Filipenses 3, 4 al 9, quiero volver a leer en otra versión. Dice, yo mismo, dice Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, como lo hacían los judíos, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, dice esta versión. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, o sea, sabía la ley al revés y al derecho. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia cristiana evangélica. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, Pablito era radical, más radical que Pedro, de judío acérrimo, por decirlo así. Sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia para él, en lo material, en todo, porque era preparado, era honrado por el Sanedrín y por todos los judíos, porque sabía de la ley, de todo el asunto. Dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora, dice, lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Amén. Eso, y el versículo 9 dice, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley. Dice, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe
en la fe, no en la ley, en la fe. Hermano, en la fe, no en la ley. Con su estatus todo, Pablo dejó de ser judío, por decirlo así. Siguió siendo judío, pero toda su fe estaba en el único, nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual rompió todo esto, todas estas cosas, las rompió. Cristo es toda la ley, Jesús es la ley, Jesús es todo. En Romanos 14:14, el libro de Romanos 14:14, aquí lo tengo, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para él que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, el que piensa que es inmundo, bueno, es tu problema, por decirlo así. Es tu problema si piensas. Pero lo que quiere decir, yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús. Debemos confiar que todo lo limpió el Señor. Nada es inmundo. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si tú quieres pensar que es inmundo, es tu problema. Pero yo sé que Cristo lo limpió todo. Él limpió todo eso. Él es hablando de la comida física. Él lo limpió todo. Jesús. Ya estamos terminando, me va a alcanzar el tiempo, hermano amado. Gloria al Señor. En 1 Corintios 10:27. En 1 Corintios 10:27. Al cielo. 1 Corintios 10:27. Dice, 1 Corintios 10:27, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed. Hermano, es un problemón para aquí si vaya a las Filipinas y te ponen un mono ahí. Tienes que ir con un bastoncito y echarte en un bolsillo y en otro bolsillo, como que no tienes apetito. Pero la Biblia dice eso. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Por motivo de conciencia. Entonces, tú puedes comer todo lo que te den ahí. Ahora, mi pregunta, hermanos, para todos, y para mí también. ¿Usted cree, hermano, cuando Pablo predicaba a los gentiles, a la gente que no era judía, y lo invitaban a comer, usted cree que él decía, no quiero comer cerdo? ¿No quiero comer eso? ¿No quiero comer? Él comía de todo. Comía de todo con los gentiles. Recuerde que se hacía con los judíos, se hacía judío, con los griegos se hacía griego. Así decía él. Y comía de todo. Por supuesto, comía con ellos de todo. Cerdo, pato, ganso, pollo. Y si hay algo que no comía, seguramente ya alguna alforja. Y Pablito, en su sabiduría, a lo mejor se daría vuelta y echaría en un bolsillito porque no le gustó eso. Pero él comía. Pollo, cerdo, tocino, mariscos. Esto es doctrina testamentaria, hermano. De todo lo que Dios limpió. Pollo, cerdo, tocino, marisco, etc. Doctrina testamentaria. Pablo comía de todo. Lo único que no podemos comer los cristianos evangélicos es sangre. Porque está prohibida.
No es inmunda la sangre. Está prohibida. Y punto. Dios lo prohibió. La sangre está prohibida por Dios. No es inmunda, pero está prohibida. En Gálatas 2:14, para ir terminando, hermano. Gálatas 2:14. Va Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice: pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le estaba tirando la oreja Pablo a Pedro, por eso le dice, pero cuando vi que no andaba rectamente a Pedro y otros judíos, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, Pedrito estaba comiendo y se hacía judío y quería judaizarlo. Tenía una ensalada de Pedrito. Pablo está hablando aquí en el contexto de comer y vivir. Comer, vivir, comer. Ese es el contexto que está hablando. De la comida. Porque él compartía, que él comía, como decían leímos los otros textos. Él estaba comiendo, Pedro, con ellos. Es decir, Pedro estaba un poco hipócrita, como dicen algunos textos. Entonces, para ir terminando, vamos a leer 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice esta palabra para el tiempo actual. Nuestro tiempo, hermano. Hoy. Nuestro tiempo. El 1 Timoteo. El segundo. 1 Timoteo. Eso es. 1 Timoteo. Capítulo 4. Sí. Del 1 al 6. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos tiempos, hermano, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4 dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cómete una chuleta de cerdo y ora. Un tocino y ora. Un pescado, un marisco, una ostra, ora. Todo está santificado por Dios, porque lo dice la Escritura. Pero dice que en los postreros tiempos, hoy en día, ¿has escuchado eso? Yo creo que sí. Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen que autorizar la conciencia, primero prohíben casarse. O no, se juntan muchos papás, mamá y abuelos incluso, dicen: no te cases, solo convive. Es bueno, porque así te puedes venir fácilmente de nuevo para la casa. Prohíben casarse. Y mandarán, dice, abstenerse de alimentos. No se abstienen muchos de alimentos, que esto es malo, que esto es menos, y analizan que el cerdo es malo. Es mentira eso. La Biblia dice que no es malo.
Todo en exceso es malo. En exceso es malo. Pero si comes de forma prudente, te alimentas, no es malo. No es malo. Ahora, si no le gusta, otro problema. Pero no es malo. No es malo el tocino, no es malo si no quieres comer por el colesterol, que no comas mucho. Hay un equilibrio. Dios puso todo en su cierta balanza. Dios es justo. Puso hierba, puso fruta, puso carne, puso cerdo. Todo lo acabamos de leer. Todo de lo que dice, lo que es bueno. Es decir, Pablo decía, coman con los gentiles y coman justo con los judíos. Todo lo que Dios creó es bueno. Los demonios son doctrinas de demonios que hablan de decir esas cosas, de no casarse, de prohibir comer. Son doctrinas de demonios. No te mezcles con esas doctrinas, no te dejes llevar por esas doctrinas que están fuera de la Escritura. No lo hagas. Estás contradiciendo la palabra. Si dice no voy a comer cerdo, ¿por qué? Alguien dijo, no, tú dices, lee la Escritura, que es lo que dice la Biblia. Si te gusta el costillar, cómete el costillar, bien asado, bien cocido, bien doradito, bien asado, como dice el Señor. Cómete unas chuletas bien asadas. Tocino con huevo, cómelo, con la debida prudencia. Prohíben comer comida. La Biblia no dice eso. Acabamos de leer. Así lo puedo leer antes de terminar, hermano. En el último es 1 Timoteo. No quiero leerlo acá, en la nueva versión, otra versión. Para terminar, hermano, y orar. Gracias al Señor. Dice en la versión nueva, la versión internacional, quiero leerle, hermano, 1 Timoteo, que leer capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración lo santifica. Amén. Gloria a Dios. Espero, hermano, que se haya entendido esta enseñanza. Traté de ser lo más simple, de tener los textos adecuados de la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, y estaba muy preocupado. Le contaba a mi esposa y le doy las gracias porque ella tenía los textos, son muchos, bastantes textos, que podíamos entrar a escudriñar más textos que nos confirman lo que estamos hablando, pero me siento tranquilo, estaba muy cómodo y mi esposa me ayudó, le doy gracias a Dios que me ayudó y tenía los textos, los buscaba para ganar tiempo y no anotarlos todos, pero ha sido una bendición, hermano. Pero que haya cualquier duda, hermano, pregunta, quieren hacerlo, no duden en hacerlo, preguntarme, y si yo tengo la respuesta en el Señor se la daré, pero jamás espero en el Señor. No inventar nada de mi parte como una interpretación privada, que se le llama. No quiero interpretar nada privado, sino solamente lo que está en la Escritura, y si no lo sé, le oraré al Señor para darles la respuesta. Espero que se haya entendido, hermano, gloria al Señor. Así que no tenga temor de comer un trozo de costillar y lo que desee comer, si le gusta y le agrada, porque todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Amén. Amén. Entonces,
ha sido grato. Esperamos juntarnos este viernes nuevamente en la vigilia de oración desde nuestra iglesia, ahí en Avenida 6. Y desde las 8 hasta las 11 de la noche usted puede ir tranquilo, ir 4 horas, 20 minutos, media hora, o completo, como usted quiera hacerlo, a compartir, a conocernos un poco y también orar por las peticiones, por lo que Dios ponga en nuestro corazón, por el país, por lo que está sucediendo, por la paz, para que Dios tome dominio de todo, hermano, y de nuestras vidas también, para que Dios nos guarde y nos proteja de tanta maldad que hay en este mundo. Debemos orar, hermano. Gracias al Señor por este día. Y quiero ahora terminar, como siempre, orando y dando gracias a todos los hermanos que se han conectado y esperando que hayan entendido lo que Dios puso en mi corazón. Y de verdad me alegro de haberlo expuesto, hermanos, con la ayuda de su Espíritu Santo. Así que queremos orar en oraciones. Aquí pongo Sexta Avenida 3029, en la comuna de Cerrillos, Metro Cerrillos, ¿sí? Metro Cerrillos, con departamental, ahí cerquita, entonces Avenida 63029, si quiere ir a orar este día viernes. Lo estamos haciendo, como lo dije en un principio, semana por medio, por mi trabajo, porque trabajo en lo secular también, y por eso lo hacemos semana por medio, tanto el estudio como la vigilia de oración. Es vigilia de oración, eso es, hacemos una vigilia de oración. Queremos orar ahora, antes de terminar, hermano, por Cecilia Concha, por viaje, trámite, protección, por viaje también de mi hijo, que está en viaje, mi hijo Sebastián, ahora por Corey Lambert, un hermano que está en un problema de personal, muy personal, Javiera Salinas Contreras, hermana Sonia y familia, hermana Iris por fortaleza y salud de sus padres, que ya están bastante ancianitos, y debemos orar para que Dios los fortalezca y cuando quiera llevárselos, primeramente que conozcan a Cristo, que tenga misericordia de estos ancianitos y que vayan en paz a la presencia del Señor, que estén tranquilos en su vejez, esperando que Dios los fortalezca, que estén tranquilos y reposados esperando el momento de que Cristo los venga a buscar. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Incline su cabeza en reverencia. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, te damos gracias por este momento que nos has permitido, Señor, escudriñar un poco más tu palabra, entender un poco más, Señor, lo que tú quieres enseñarnos y aprender y estar fortalecido para poder enseñar también y entender cosas que a veces nos equivocamos, cometemos errores por ignorancia, Señor. Pero ahora, Señor, gracias a la revelación de tu Espíritu Santo y tu palabra, hemos quedado un poco más claros, Señor, de muchas cosas que teníamos preguntas en nuestro corazón y tú las has contestado, Señor. Gracias, Padre mío, gracias por ayudarnos a comprender tu palabra cada día más para que no nos confundan estos espíritus de demonios que quieren tergiversar lo que tú has puesto con claridad en las Escrituras. Tú eres claro, preciso, transparente, Señor. Tú nos hablas con claridad para que entendamos, pero las personas, Señor, a través de estos espíritus de demonios confunden, Señor, a los hermanos, a la iglesia, Padre mío. Por eso es importante entender y leerla, Señor. Gracias, Padre mío, por este momento. Señor, gracias por mi esposa que me ha ayudado, Señor, en los textos, por la paciencia de mis hermanos, Señor, del tiempo, Señor, que se ha alargado un poquito, pero era importante. Te pedimos por todas estas oraciones, por Cecilia Concha, Sebastián, Corey Lambert, Javiera Salinas, hermana Sonia y familia, hermana Iris, por sus padres, por Evelyn Bravo, por hermana Miriam y familia, Señor, por su esposo, don Orlando, por todo, Señor. Amén. Y si hay alguien que se me olvida, tú sabes, Padre mío. Amén. Señor, considéralos en su petición, Señor. Amén.
Padre mío, habla con ellos, visítalos. Yo sé, Padre mío, si lo hablo es porque sé que tú nos hablas. Si lo digo es porque sé que es así, Señor. Porque está escrito y porque lo sentimos. Sabemos que tu Espíritu Santo nos habla, nos visita, nos corrige, nos exhorta, nos enseña, nos capacita, nos quebranta y nos guía, Señor. ¿Qué camino debemos ir y continuar, Señor? Si nos estamos equivocando, Él nos habla porque nos ama y nos corrige y nos endereza, Señor. Gracias por todo, Padre. Sigue hablando a la iglesia, sigue hablando a mis hermanos, sigue hablando a tu pueblo, sigue hablando a los siervos, a las siervas, Señor, a los pastores, a los hermanos, a los diáconos, a todos, Señor. Háblanos, visítalos, Señor. Que lo creemos, porque está escrito, Señor, y lo sentimos. Tú te haces sentir, Señor. No eres un Dios mudo, Señor, un Dios ciego, un Dios sordo, Señor, que no escucha, Señor. Tú hablas todavía. Pones dones, Señor, en los hermanos, en la iglesia. Tú lo haces. Yo lo creo, Señor. No porque sea pentecostal, Señor, sino porque soy tu siervo, tu hijo. Señor, y creo en tu palabra a plenitud. Señor, no es por emoción. Señor, es porque siento y sé que es así, Señor. Que tú eres un Dios verdadero, que existe, que es real. Y que puede guiarnos y hablarnos, Señor, y avisarnos de todo, Señor, lo que vendrá al mundo entero, Señor. Gracias, Padre. Considera, Padre mío, todas estas peticiones justas y honradas delante de ti. Tú lo sabes, Señor. Bendice, Padre mío, cada hermano, la familia, los hijos, Señor, los nietos. Bendice todo, Padre mío. Tú tienes el control de todo. Gracias, Padre amado. Da sueño reposado y tranquilo a mis hermanos. Y los que están enfermos, Señor, Padre mío, Señor, recupéralos. Saca todo germen, todo virus de su garganta, de su estómago, de su físico, Padre mío. Señor, Padre mío, haz que esté tranquilo y en paz, buscando de ti. Tu bendición, Padre mío, sobre nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sea bendito tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Nos vemos en la vigilia y el domingo a las 5 de la tarde en el culto de reunión. Amén. Gloria al Señor.